Ok, bueno pues la clase del día de hoy tiene por título ¿A quién iremos? ¿Te has preguntado eso? ¿A quién iremos? Yo no sé si en la mañana antes de venir y es la primera vez que vienes, o tal vez ya tienes algunas veces, pero todavía no has decidido y te estás preguntando a quién iremos. Hoy recibirás una respuesta. No sé si recientemente, porque me pasó así, cumpliste años y estaba en tu mente, ¿qué voy a hacer? Ha pasado el tiempo. Han sucedido tantas cosas y te preguntabas, ¿y a quién iré? Y hoy recibirás una respuesta. También no sé si tiempo atrás, y me refiero a hace años te preguntaste lo mismo. ¿A quién? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿A dónde dejaré las cosas? El día de hoy, a través de la palabra de Dios, tú vas a recibir una respuesta. Y esa respuesta va a ser una respuesta que va a trascender en toda tu vida. Porque la respuesta que recibas el día de hoy o la respuesta que tú te des va a hacer la diferencia en tu vida. La respuesta que tengas va a hacer que pongas toda tu energía, que pongas todo tu enfoque en eso que has decidido responder. También va a llevarte a creer en algo o a creer en alguien. Si hace tiempo tú te preguntabas ¿a quién iré? Y decidiste poner tu atención en algo o en alguien, a eso le has dedicado tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación. Pero también al final vas a ver qué es lo que has obtenido. Estas tres preguntas son relevantes para nuestra vida. Dependiendo de la respuesta que tú hayas tenido a la pregunta de ¿a quién iremos? Es a donde pongas toda tu energía, a donde pongas toda tu mente, a donde dirijas todas tus riquezas. Ellas te van a llevar a quien creer, pero también te decía, al final te van a dar algo de regreso. Y eso que te van a dar de regreso es la insatisfacción de la vida temporal o la plenitud de la vida eterna. La Biblia tiene tres formas de expresar vida. En la Biblia vas a encontrar tres significados de esta palabra. Una de ellas es bios, y bios significa la vida física del ser humano. Y que responde, y es respondida, y es satisfecha a través de lo que recibes humanamente, es decir, a través, por ejemplo, del alimento, a través del descanso, a través de lo que tomas, a través de eso es satisfecha la vida de bios. Pero también la Biblia habla acerca de otro término para vida que se llama sujé. Y sujé tiene que ver con el alma. Y entonces cada cosa que tú haces, como el cumplimiento de la meta, el logro de un objetivo, el que obtuviste un nuevo trabajo, que lograste hacer algo, alimenta y satisface el alma, alimenta y satisface sujé. Por eso cuando tú haces algo y tienes éxito, te sientes contento, te sientes lleno, te sientes feliz porque satisface el alma.
pero dime si te dura por mucho tiempo, porque solamente satisface la parte del alma. Y existe otro término para vida, que es Zoe. Y Zoe se encuentra solamente en Cristo. Y Zoe es un estilo, bueno, no es un estilo, Zoe es la vida que Dios puede dar, y es una vida en un plano completamente diferente. Cuando tú te satisfaces solamente con las cuestiones humanas, vas a quedar al poco tiempo vacío y vas a necesitar otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa. Pero cuando tú pruebas Zoe, experimentas totalmente la vida, porque esa es la vida de Dios, es la plenitud de Dios, es el propósito de Dios para tu vida. Y el día de hoy, a través del Evangelio de Juan, vamos a poder responder estas preguntas. ¿A dónde debo de dirigir mi energía? ¿A dónde debo de llevar mis esfuerzos? ¿A dónde debo de colocar el trabajo que realizo cada día? También vamos a ver en quién debemos de creer. Sí sabes en quién, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que se obtiene. Amén. Hubo un hombre llamado Pedro, el cual no se hizo la pregunta de a quién. Pedro respondió entendiendo que no había otro lugar a donde ir. Jesús les preguntó a todos, ustedes, a los 11 les preguntó, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro, entendiendo que no había otro lugar, le respondió, ¿a quién iremos? Para Pedro no era una pregunta, para Pedro era el entendimiento que no había otro lugar a dónde ir. Porque Pedro había estado con él y Pedro había experimentado a Cristo. Y al haber experimentado a Cristo, había entendido que solamente Él tenía lo que necesitaba su vida, su corazón y su alma. Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Y es aquí en donde precisamente el apóstol Juan escribe, para describir vida, escribe Zoe, de lo que había dicho Pedro, y le dice, Señor, ¿a quién? Solo tú tienes eso que mí necesita. Solo tú tienes este mensaje y estas palabras que llenan completamente mi vida. Lo que he hecho, lo que he trabajado, lo que he vivido, solamente me ha traído más necesidad, pero tú tienes un mensaje que trasciende hasta los huesos de mi corazón, hasta mi alma, porque en ti he encontrado la vida eterna. El primer punto de esta clase es, pon tu enfoque en lo que permanece. ¿Para qué? Para vida eterna. En los evangelios se repite 25 veces la palabra vida eterna. 25 veces. De las 25 veces, 17 veces las dice Juan en su evangelio. De las 25, 17 Juan las pone en su evangelio. Y de esas 17, 5 veces se repite en el capítulo 6. Y entonces podemos entender y podemos mirar cuánto
Juan en este capítulo 6 quería transmitir que la respuesta a todo lo que necesitamos para nuestra vida, para el diario vivir, para cuando me siento de una manera o me siento de otra, está en un solo lugar, que es Cristo. 5 de las 17 veces, es decir, poco más del 30%, Juan lo expresa en el capítulo 6, la vida eterna. Él quería que entendiéramos de manera profunda lo que significaba esto. Él quería, cuando nosotros vemos algo en la Biblia que se repite tantas veces, es porque se quiere que tengamos atención en eso específico. Si tú al leer las Escrituras, tú puedes percibir que algo se repite y dices, oye, esto ya lo dijo, oye, esto lo volví a repetir, es porque hay un interés en que eso quede claro. Y en este caso, lo que se busca o lo que estaba transmitiendo Juan era acerca de la plenitud. Al final del día, la vida eterna es la plenitud de Dios en tu vida a través de Cristo. La plenitud de Dios en nuestra vida a través de Cristo. Y a veces entendemos nosotros como vida eterna lo que va a venir después, ¿no? O sea, yo me muero y entonces tengo ¿qué? Vida eterna. Pero no era así. Esta palabra que describe Juan tenía que ver a partir del momento en el que tú lo conoces y hasta la eternidad. A partir de que lo conoces, al único. Mira, dice Juan 6, 25 al 27, en la Reina Valera contemporánea dice, cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. ¿Por qué? Porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. ¿Para qué? Para vida eterna, la cual el Hijo de ¿qué? El Hijo del Hombre les dará. La cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y bueno, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Un poco del contexto para poder llegar a esta escritura. Lo que estaba sucediendo es que Jesús iba caminando entre las aldeas y las ciudades, y aproximadamente entre 15 y 20, algunos dicen que más, tal vez 23, pero entre 15 y 23,000 personas seguían a Jesús. Entre 15 y 23,000 o 20,000 personas seguían a Jesús. De las ciudades cercanas, eran personas que habían creído en Él, personas que escucharon el mensaje y que habían creído en Él. Estas personas, dicen los evangelios, en Mateo dice que estas personas eran sanadas, que Jesús cuando iba pasando por ahí, estas personas eran sanadas de sus enfermedades. En el Evangelio de Marcos dice que Jesús estuvo enseñándoles. Y Lucas dice que son las dos cosas. Lucas dice que Jesús enseñaba y sanaba. Y antes de que se hablara lo que dice la Escritura en Juan 6, 25 al 27, Jesús los había alimentado a todos de manera completa hasta quedar totalmente satisfechos. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero eran entre 15 y 20 y tantas mil personas que comieron y quedaron totalmente satisfechas. Imagínate, todos estamos aquí, vamos a seguir a un hombre que te sana. Oh, tengo un problema acá de este lado, ve con Jesús. Un hombre que te da enseñanza,
Ve con Jesús. Un hombre que te da de comer, ve con Jesús. ¿No? Pero mira lo que Jesús leyó en el corazón. Ellos lo buscaban de manera desesperada. Desesperada. ¿Dónde estabas, Rabí? ¿No? Versículos anteriores dice que lo vieron que se fue porque él se enteró de que su primo acababa de morir. Imagínate, se entera de que su primo muere y entonces siente un dolor profundo, se quiere alejar, se va con sus discípulos y las personas lo seguían. Que se fue en una barca, vamos atrás de él en otras barcas. ¿Por qué? Porque les daba de comer, porque los enseñaba, porque los sanaba. Cabe la reflexión en nuestro corazón. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos cuando Jesús nos llamó? Es que mi matrimonio está súper mal. Es que estoy en una situación de drogas. Es que tengo una situación monetaria bien fuerte. Está bien. Esa es tal vez una primera intención, pero mira lo que verdaderamente le transmitía a Jesús para los que lo seguían. Ustedes me buscan solamente por lo que les doy. ¡Wow! Y entonces Jesús, 10 metros de profundidad, le responde: ustedes me buscan solamente por lo que obtienen de mí. Ustedes me buscan solamente por lo que yo les doy. Y cuando viene la prueba y la situación y lo doloroso, ¿a dónde vas? Porque solamente me buscaste por lo que recibiste de mí. ¿Y por qué te alejas y te vas? Cuando las cosas suceden, Jesús se dio cuenta y les decía eso, y les decía en el corazón traspasando: tú me buscas solamente por lo externo, por lo que da la vida temporal. No me buscas porque hayas entendido, hayas visto las señales. No se alcanza a ver muy bien, pero dice Jesús: de cierto, de cierto. No era una forma de expresarse. Y cuando decían la palabra de cierto, significaba: pon atención, porque viene algo. De cierto os digo. Escucha profundamente, pero escucha de manera diferente a como lo haces todos los días. Tú me buscas solamente por lo que recibes, pero no porque hayas visto, dice esta versión y prácticamente todo dice: no porque hayas visto. Y la palabra que se utiliza para visto en el lenguaje original no significaba solamente ver con los ojos terrenales, significaba ver de manera espiritual. ¿Has pasado pruebas? ¿Has tenido grandes bendiciones? Jesús les decía: no la veas con los ojos normales, necesitas ver con ojos espirituales, tanto una cosa como la otra. No lo busques por las cosas temporales de esta vida. La palabra ver significaba: entiendes lo que estás viviendo el día de hoy, entiendes el propósito para el cual estás viviendo las cosas el día de hoy. La respuesta está en si nos preguntamos por qué o para qué. Trascendental. Cuando yo me hago la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? No, y todos pasamos por eso. ¿No?
Pero cuando entiende el propósito de Dios, el para qué Dios está haciendo eso, es a lo que Jesús se refería. Porque tú estás viendo que va a ser para su propósito. Para el propósito de vida eterna. Amén. No pongas tu esfuerzo, tú todos los días, no pongas tu esfuerzo en el trabajo, en la vida temporal, en las cosas que suceden todos los días. Pon tu atención en la vida eterna. Y dice, en el versículo anterior dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Y que quién? La cual el Hijo del Hombre les dará. Porque solamente hay uno que puede dar eso, que es Cristo. No trabajes para la vida temporal. Y no significa que no tengas metas. Tenlas, tómalas, vívelas. Pero que tu esfuerzo de cada día esté puesto en quien puede darte la vida eterna, y ese es Cristo. Porque esa es la vida eterna. No es cuando muramos, es Cristo viviendo en nosotros cada día. Es la plenitud de Dios cada día en nuestra vida. Algo que Pedro pudo ver cuando le respondió, ¿a dónde? ¿A quién? ¿A quién más podemos ir? Fíjate que hay unas estadísticas en el INEGI, y ahí está nuestro asesor, Pana. En el INEGI dicen que hicieron una evaluación recientemente y decían que los mexicanos se han calificado con 8.6 de la satisfacción de la vida. Y tú dirías, wow, estamos muy satisfechos, no necesitamos muchas cosas. Dice acá que la libertad de elección lo califican entre 9 y 10. Nos calificamos como mexicanos entre 9 y 10 porque podemos decidir lo que nosotros queremos. También dice que las relaciones familiares se califican aproximadamente entre 8 y 9. Es decir, estamos muy bien en relaciones familiares y podemos tener actividades, trabajos, y lo califican 8.8, vivienda digna 8.9 y logros en la vida 8.6. ¡Wow! No necesitamos más. ¿No? ¿Qué parte de la vida se está llenando? Su G. Solamente esas cosas que te hacen sentir logros momentáneos y temporales. Y vas a decirme, no es cierto. Mira, vamos a ver una situación que sucede. La trampa del logro personal. Para poder alcanzar las metas económicas de vivienda, las personas se someten a largas jornadas de trabajo excesivas. El burnout es cuando te sientes completamente quemado. Dice que el burnout y la desesperanza, aunque los individuos declaran sentirse realizados por tener un buen empleo o sostener un hogar, el costo biológico y emocional del agotamiento extremo, la falta de tiempo libre y el desarrollo de una sintomatología depresiva afecta al 16% de los adultos. Y en los jóvenes hay un incremento alarmante. En los jóvenes dice que la juventud mexicana está experimentando un quiebre en su bienestar emocional. En el grupo de 20 a 29 años representa el 23% de todas las atenciones por ansiedad y en mujeres.
estará llenando, como dice la evaluación, y no solamente hay en México, a través del INEGI, sino de manera mundial. Están estas evaluaciones que te dicen cuánto las personas están felices, pero lo que está sucediendo es completamente diferente, porque se están incrementando las situaciones de estrés por trabajar y poder darle eso a las personas. Tenemos intensas jornadas que ni siquiera los vemos, ¿no? Tenemos jornadas tan fuertes que estamos totalmente cansados y ya no queremos estar con nuestra familia. Y mira también lo que dice algunas estadísticas. Aumentan los delitos cometidos por adolescentes en México. La ONG advierte que la violencia en México ha crecido un 70%. Entre 1990 y 2021, la incidencia global de trastornos de ansiedad de 10 a 24 años aumentó un 52%. Los suicidios en México han aumentado en 10 años. La tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes se ha incrementado de 4.9 a 6.8. Ha aumentado 500%. Wow. Wow. ¿Te das cuenta cómo la vida temporal ofrece solamente, como su nombre lo dice, cosas temporales? Pero lo que necesitamos bajo el diseño perfecto de Dios solamente se encuentra en Dios. Completamente diferente lo que dice una estadística a lo que dice otra, pero totalmente lógico lo que dice Dios: la vida eterna. Juan 6:27 dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, vida para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Pregúntate: ¿insatisfacción de la vida temporal o la plenitud de la vida eterna? O la plenitud de la vida eterna. Vamos a responder la segunda pregunta que veíamos hace rato: ¿en quién creer? ¿No? Porque todos tenemos algo, alguien en quien creer. Este segundo punto es: cree en el que Él ha enviado. Ahí está, se adelantó un poquito. Dice Juan, más adelantito, Juan 28 al 31, dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean ¿en quién? En el que la ha enviado. ¡Wow! ¡Wow! Si quieres que creamos en ti, le respondieron: muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer el pan del cielo. Jesús acaba de darles un plan completamente diferente a lo que ellos tenían, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos vivían. Y Jesús les dice: yo soy la vida eterna, yo les puedo dar yo puedo llenar esa necesidad de sus corazones. Yo puedo llenar su vida. Yo puedo llevarlos a la plenitud de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dime qué tengo que hacer. A ver, dime los pasos. ¿Cómo le puedo hacer? Dime qué hay que hacer. No. Danos un milagro. El gran reto de las iglesias es quitar el pensamiento que haciendo cosas o recibiendo cosas vamos a estar bien con Dios.
¿Cómo te sientes cuando te preguntan cuántos años tienes en la fe? ¿No? Yo tengo, desde que llegó la iglesia en México, ¿no? Yo tengo 20 y tantos, ahí no está la vida. A veces pensamos que en lo que hemos hecho y sacamos las credenciales. Yo he hecho esto, he hecho el otro, he estado en aquello y estoy haciendo así y estoy haciendo asá. Y Jesús les dice, la única cosa que Dios, o la única obra, perdón, que Dios quiere es que hagan ¿qué? Que crean ¿en quién? En Jesús, en el que Él ha enviado. Jesús, en el que Él ha enviado. ¿Qué pasó cuando llegaste a la iglesia, cuando tomaste los estudios? Conociste a Cristo, al que Dios envió, y Él transformó tu corazón. Él hizo todo lo que tú no podías hacer en tu vida. Cristo, pero Él es el que Él envió. Él es el que Él envió. Y hoy estamos muchas veces llenos de actividades. Y a veces totalmente lejanos de Dios. Haciendo cosas para Dios sin Dios. Y a veces estamos enredados tanto en el corazón que ya no sabemos cómo fue, cómo teníamos esa fe. Y necesitamos regresar a lo básico, a la fe sencilla de creer en el que Dios había enviado. Creer en el que ha enviado. Solamente eso. Cree en Cristo. Lo único que Cristo quiere que hagas precisamente es que no hagas las obras que piensas que te van a llevar a Dios. Entonces no hago nada. No tiene nada que ver. Cuando tú estás en Cristo, las obras vienen solas. No es lo mismo amar y por amar servir a los demás que servir sin amar. Es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Voy a decirte algo que va a sonar extraño y más en una familia en la que han pasado cosas, pero los milagros no te dan espiritualidad. Mi familia pasamos por una situación que ustedes conocen. Una situación que partió en dos mi corazón. Alguien me dijo, a tu esposa le dio un paro cardíaco. Y estamos tratando de revivirla. Y mi alma se partió completamente en dos. Había sufrido por dolor, mucho dolor. Mi corazón se había partido previamente porque mi hija nos dijeron que tenía una enfermedad genética que no tenía cura. Tiempo después, me dicen que mi esposa sufrió un paro cardíaco y que la estaban tratando de reanimar. Dios es enorme. Y la reanimaron. Y todos ustedes oraron porque ella se recuperara. El domingo después de eso que había sucedido, eso fue un sábado, el domingo se la puse en las manos de Dios y le dije, si esto es algo en lo que no estoy de acuerdo y que me va a doler, que se haga tu voluntad. Y si te la tienes que llevar, que se haga tu voluntad. En la voluntad de Dios fue que ella se quedara.
Y ese tipo de cosas te puede poner así en la cara con Dios. Pero eso no te lleva a la vida eterna. Yo estoy muy agradecido de que mi esposa esté acá. Toda nuestra familia, yo sé que ustedes también como familia espiritual estuvieron también partidos en el corazón. Y tal vez se va a escuchar medio raro, pero como decía Jesús al principio, necesitas entender, ver por qué las cosas se hacen. Porque, y si no hubiera pasado, ¿no? Entonces, ¿ya no estaría creyendo en Cristo? No es por lo que Él hace, es porque Él es el que Dios envió para vida eterna para nosotros. ¿Sí entiende la diferencia? Mi pequeña, necesitamos hacerle exámenes cada año, y otros cada 3, y otros cada 5, y nuestra vida es el hospital. Porque Dios así lo definió. Porque tiene un propósito eterno para eso. Pero eso solamente creyendo en el que Él ha enviado. Y yo sé que tienes historias muy similares a estas. Hemos platicado con hermanos y hermanas y nos dicen, yo perdí una hija, ¿no? Mi familia, mi mamá perdió una hija, mis papás. Todos tenemos estas historias. Pero mira, lo más importante es creer en el que Él ha enviado. No en el milagro que sucede, sino creer en el que Él ha enviado, en el que hace el milagro, y continuar y permanecer al lado del que hizo el milagro. Amén. Lo único que Dios pide es que creamos en Jesús. Párale, ya. Vámonos. Lo único que Dios pide es que creamos en Cristo. ¿En qué punto estás de tu fe? ¿En qué punto estás de tu vida espiritual? Regresa a la raíz, que es creer en Cristo, en el que Dios ha enviado. Quiere que le creamos a Él, que seamos persuadidos, ¿no? La palabra fe, la raíz de la palabra es pistis, y esta está derivada de otra palabra, peitó, y esta palabra significa persuadir, creer. Creer es permitirte ser persuadido, que en el momento de la situación, en el momento de la alegría, en el momento de recibir las cosas, tú digas, te creo. Y aun si no la recibí, te creo. Y aunque tenga el corazón partido, te creo. Eso se llama fe. Es creer a pesar de no verlo. Creer en las circunstancias tanto de alegría como en las circunstancias de dolor. Eso es fe. Yo le permito a Dios que me persuada, que me hable, que me diga. Y a pesar de que mi mente me dice que no, yo le creo. Eso es fe. Finalmente, en la última pregunta, ¿qué va a pasar si lo hago? Come el pan de vida con el que no volverás a tener hambre. ¿Te sientes así? ¿Te has sentido insatisfecho en la vida? Yo sí. ¿Y tienes y te sientes insatisfecho? ¿O no tienes y quieres? ¿Te ha pasado? Dice de cierto, Jesús les decía más adelante, de cierto, os digo que el que no come de mi pan, que el que no come de mí, volverá a tener hambre.
pero el que come de mí no volverá a tener hambre jamás. Come del pan de vida eterna y no volverás a tener hambre jamás. Como conclusión, tu respuesta. Dice que al oír esto muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y a partir de ese momento, muchos dejaron de seguirlo. Duro es esto, muchos dejaron de seguirlo. Jesús les dijo a los 12: ¿ustedes también se van? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Esa va a ser la respuesta del día de hoy. ¿A quién iremos? Tú tienes la decisión. ¿Vamos a Cristo y obtenemos la vida eterna? ¿O seguimos en las cosas de la vida temporal con la insatisfacción de lo que eso significa? Tú tienes la decisión. ¿Vida temporal o las palabras de vida eterna? Gracias, hermano.